Buenos días, representando al Colegio José Joaquín Fernández Lizardo. Nosotros somos Antelos Martínez Chicontecat y Andrés Palacios Valencia. en la categoría de proyectos experimentales, denominado fricción. Para empezar, ¿qué es la fricción? La fricción es una fuerza entre dos superficies que se deslizan una sobre la otra. Bueno, hay dos tipos de fricciones, la fricción cinética y la fricción estática. La fricción cinética se usa en Newcan, que se utiliza cuando un cuerpo está en movimiento y es la fuerza que se opone a ese movimiento y que es constante. La fricción estática se usa en NIOS, que se utiliza cuando un cuerpo está en reposo y es la fuerza máxima que impide que ese objeto se mueva. La fricción estática normalmente es mucho mayor que la Newcan. En este proyecto vamos a utilizar la fricción estática. ¿Qué esperamos lograr en este proyecto? Calcular el coeficiente de fricción entre diferentes materiales, comprobar que el peso no cambie el valor del coeficiente, entender cómo funcionan las fuerzas en una rampa, aplicar las leyes de Newton en el experimento real, mejorar las mediciones y analizar los resultados reales. En este proyecto me ayudó a aplicar lo aprendido sobre el equilibrio de fuerzas y analizar su comportamiento cuando un bloque está en su ángulo crítico, y con eso tener unas conexiones con las leyes de Newton. A continuación, vamos a hacer las pruebas. Primero, para empezar, vamos a utilizar la madera de la misma plataforma con un cubo de 3x3 y a continuación vamos a hacerlo con una de 5x5. Vamos a llevarlo al ángulo crítico lentamente para no afectar el coeficiente de fricción exacta. $39.6. Bueno, como el ángulo fue de 39.6, el coeficiente de fricción nos dio 0.8. A continuación, vamos a hacer la prueba con una de 5x5x5. La vamos a llevar al ángulo crítico. Como el ángulo fue de 31, el coeficiente de fricción nos dio 0.6. Bueno, a continuación vamos a utilizar las pinzas para cambiar la base. Y ahora utilizaremos un cubo de 3x3 y lo llevamos al ángulo crítico. $27.6. Como el ángulo fue de 27.6, el coeficiente de fricción nos da 0.52. Vamos a probar con una lija de 600. Con las pinzas, cambiamos el material. Y vamos a probar con un cubo de 5x5x5. Lo llevamos al ángulo crítico. $37.2. Como el ángulo fue de 37.2, su coeficiente de fricción nos da 0.75. A continuación, utilizando la misma lija de 600, se le incorporará agua a la superficie. Y con el cubo de 5x5x5, vamos a llevarlo al ángulo crítico. $50.2. Bueno, como pueden ver, el coeficiente de fricción dio 1.2. Bueno, ahora hicimos 5 pruebas, en seco, agua y aceite. Y de estas pruebas lo hicimos con 3x3
5 por 5 de cada una. La madera nos dio lo siguiente. En el 3x3 seco nos dio .678, en el 5 por 5 nos dio .626, en el agua del 3x3 nos dio 2.289, en el agua por 5 por 5 nos dio 2.125, y en el aceite con 3x3 nos da 4.582, y en el 5 por 5 nos da 3.575. Los resultados se concentran en las siguientes tablas. Usamos el promedio para determinar μs y desviación media para determinar los errores. Comparando los experimentos de seco con los del agua y con los de aceite, pasó lo siguiente. La madera en seco versus la madera con agua aumentó un 238.53%, y versus con el seco versus el aceite aumentó un 523.44%. Luego, nos dimos cuenta que también la lija aumentó, siendo que en seco versus en agua aumentó un 16.35%, versus en seco versus en aceite aumentó un 25.8%. Basados en los resultados, notamos que el coeficiente de fricción estático se incrementó considerablemente cuando le pusimos agua y aceite. Puede haber dos razones. La primera es por la tensión superficial, y es que el agua entra en las microgrietas del cubo y de la placa, ocasionando que haya un puente líquido entre ellas. La otra opción sería por la succión, y es que el agua puede sellar los bordes, ocasionando que el aire no pueda entrar, creando una especie de menor presión. Para finalizar, les diré las conclusiones. Si logramos calcular el coeficiente recibe en cada una de las pruebas, entendemos mejor cómo funcionan las fuerzas en una rampa y aplicamos las leyes de Newton en nuestro experimento. También mejoramos a lo largo del tiempo, por cada medición, en cada experimento que hicimos con cada material, mejoramos las mediciones y fuimos más exactos al hacerlo.